Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis amigos invisibles. Hoy quiero hablarles con claridad y sin rodeos sobre una decisión reciente de la Corte Suprema relacionada con los aranceles y lo que esto significa para el equilibrio de poderes en nuestro sistema constitucional. No se trata únicamente de comercio internacional, no se trata solo de economía, se trata del diseño institucional que sostiene nuestra república. Y cuando ese diseño se altera, las consecuencias pueden sentirse mucho más allá de un tribunal o un decreto. La Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso tiene la facultad de regular el comercio exterior. Esto aparece claramente en el artículo 1, sección 8. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, el Congreso tomó una decisión deliberada de delegar parte de esa autoridad al Poder Ejecutivo. La razón es la velocidad, la eficiencia, la capacidad de reacción. El comercio internacional cambia en días, no en años. Por eso, leyes como la de Trade Expansion Act de 1962 y la Trade Act de 1974 permiten al presidente imponer aranceles cuando exista una amenaza a la seguridad nacional o prácticas comerciales desleales. Esta delegación no fue un accidente, fue una decisión consciente del legislativo. El Congreso entendió que su propio diseño deliberativo, lento, lleno de comités y procedimientos, no permite responder con rapidez a crisis económicas globales. Y decidió actuar. El Poder Ejecutivo, al recibir esa autoridad delegada, no actúa fuera del marco constitucional, actúa dentro de un mando legal. Un mando otorgado por el órgano que la Constitución reconoce como titular original de esa facultad. Por eso, la cuestión que surge hoy es profundamente institucional. ¿Qué ocurre cuando el Poder Judicial interviene para definir o limitar esa delegación? ¿Está supervisando la legalidad o está alterando el equilibrio diseñado por el propio Congreso? Históricamente, los tribunales han mostrado cautela en este terreno. En American Institute for International Steel versus United States del 2019, empresas impugnaron los aranceles al acero impuestos bajo la sección 232 por la administración de Donald Trump. El argumento era que el Congreso había delegado demasiado poder al Ejecutivo. Los tribunales federales confirmaron la constitucionalidad del esquema y la Corte Suprema decidió no revisar el caso. En ese momento prevaleció un principio claro: si el Congreso delega y el Ejecutivo actúa, dentro de esa delegación el Poder Judicial debe actuar con mucha prudencia. Para entender por qué esta delegación existe, debemos mirar la historia. En 1930, el Congreso aprobó el Smoot-Hawley Tariff Act, firmado por Herbert Hoover. Fue una ley producto de un proceso legislativo largo, cargado de presiones políticas y negociaciones sectoriales. El resultado fue un aumento masivo de aranceles. Otros países respondieron con represalias. El comercio mundial colapsó y la crisis económica global se profundizó. Décadas después, el Congreso comprendió que la rigidez legislativa podría generar daños profundos. La solución fue delegar autoridad comercial al Ejecutivo para permitir respuestas rápidas y coordinadas.
Aquí es donde la decisión judicial reciente adquiere relevancia. Si el Poder Judicial limita de forma sustantiva la autoridad delegada al Ejecutivo, no solo revisa un caso concreto, modifica el equilibrio fundamental, funcional, que el Congreso decidió establecer. Y eso abre preguntas importantes. Primero, ¿puede el Ejecutivo responder con rapidez a amenazas comerciales si cada decisión queda sujeta a reinterpretaciones judiciales amplias? Segundo, ¿qué señal se envía a los socios comerciales internacionales sobre la capacidad del país para actuar con coherencia? Tercero, ¿se incentiva una dinámica de interferencia cruzada entre poderes? Desde mi punto de vista, el riesgo no es el control judicial. El control judicial es esencial. Garantiza que el Ejecutivo no actúe fuera de la ley. Protege derechos. Y preserva el Estado de Derecho. El problema surge cuando ese control se transforma en intervención sustantiva sobre decisiones económicas que la ley asignó a otra rama del gobierno. Si el judicial redefine los límites de políticas económicas delegadas, el Ejecutivo podría verse tentado a expandir sus interpretaciones en otros ámbitos. El legislativo, al sentirse desplazado, podría intentar recuperar competencias mediante legislación apresurada o politizada. El resultado no sería equilibrio, sería una fricción constante. El sistema constitucional no funciona cuando los poderes compiten por territorio. Funciona cuando cada uno respeta su esfera. El Congreso legisla, el Ejecutivo ejecuta y el Poder Judicial interpreta y garantiza la legalidad. La política comercial exige coherencia, exige previsibilidad, exige rapidez. Los mercados reaccionan en minutos, las cadenas de suministro cambian en días, las decisiones legislativas pueden tardar meses o años. Ese desfase fue precisamente lo que motivó la delegación de autoridad al Ejecutivo. Esto no significa que el Ejecutivo deba actuar sin límites. Los límites existen, están en la ley, están en la supervisión del Congreso y están en el control judicial sobre la legalidad de los procedimientos. Pero existe una diferencia fundamental entre supervisar la legalidad y rediseñar la política económica. Cuando un tribunal entra en la definición sustantiva de políticas económicas delegadas por ley, el equilibrio institucional comienza a difuminarse. Y cuando ese equilibrio se debilita, todos los ciudadanos enfrentan mayor incertidumbre. La discusión sobre los aranceles cambiará con el tiempo. Las condiciones económicas cambian, las alianzas cambian, las tensiones comerciales cambian, pero los principios constitucionales deben permanecer firmes. La separación de poderes no es un formalismo, es un sistema de protección contra la concentración de poder. Es una estructura diseñada para preservar la libertad y la estabilidad. Y su eficacia depende de que cada rama respete los límites que la Constitución y la ley han establecido. Hoy más que nunca es necesario recordar que la estabilidad institucional es un activo nacional. Sin ella no hay seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay inversión. Sin inversión no hay prosperidad. El debate actual no trata únicamente sobre aranceles. Trata sobre la arquitectura del poder. Trata sobre el equilibrio que sostiene nuestra república. Y trata
sobre la prudencia necesaria para preservar ese equilibrio. Porque cuando las líneas entre los poderes se desdibujan, el sistema entero se vuelve más frágil. Y la fortaleza de una nación no depende solo de sus decisiones económicas, sino de la solidez de sus instituciones. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo programa. Disculpen, tengo por aquí todas las personas que hayan recibido una amonestación por haber puesto un techo que tiene 30 años, ya sobrevivido a 25 huracanes, de los cuales 2 son categoría 5, por lo menos, que hayan demolido ese techo y luego les hayan colocado una nueva multa por demolición sin permiso. Bueno, a toda esa gente les pido por favor que vayan directamente a cualquiera de estos lugares que aparecen ahí, o las carretas, todos los restaurantes carretas, y allí después de las 6 de la tarde en los restaurantes carretas, en los otros sitios, todos estos que aparecen ahí en pantalla, para poner su firma. Se los agradezco mucho.